Vamos a la situación de un taximetrista en particular que se vio víctima de una rapiña, pero que terminó enfrentándose con los delincuentes y abatiéndolos. Este taximetrista en realidad es policía, tiene 51 años, se encontraba esperando a un pasajero sobre las calles Osvaldo Martínez y Sáenz Rosas, en el barrio Maronias, cuando dos jóvenes se le acercaron en una moto e intentaron rapiñarlo. Los rapiñeros le exigieron la recaudación, el celular, también el vehículo, y allí comienza este intercambio de disparos inmediatamente después de que el taxista se identificara como policía. El efectivo abatió a uno de ellos de 14 años, quien tenía además un revólver calibre 22, y luego al conductor de la moto, que era otro joven de 17. Hasta el lugar llegaron móviles policiales, emergencias móviles, trasladaron a uno de los heridos a un centro de salud, pero falleció horas después. Bueno, una muestra más de la situación que se vive en algunas zonas de Montevideo. Y en este caso, obviamente que va a seguir la investigación, pero parece claramente tratarse de un caso de legítima defensa, ¿no? Sobre todo porque los delincuentes portaban armas, porque hubo un intercambio de disparos. Y otra vez, arriba de la mesa, el tema de los policías que trabajan de otra tarea fuera de sus horarios. Que ya venimos de algunas situaciones donde quedó expuesto, bueno, ahora se vuelve a reiterar. Sí, la importación de armas durante 24 horas. Bueno, vamos a justamente a dar pie a toda esta situación con un experto en materia de seguridad, también director de The Guardian Group, Edward Hoffman, psicólogo además de profesión. Muy bienvenido. Con él la idea es seguir hablando de seguridad. Estamos en la recta final de estas internas. Varias propuestas de los distintos partidos se han planteado sobre la mesa. Estaría bueno hacer un repaso de ellas, del cambio sobre todo que se propone realmente en materia de seguridad, que hoy es la principal preocupación de los uruguayos de cara a estas elecciones. Y nuevamente esta situación donde está en juego el 223, el 222, los múltiples trabajos del policía, etcétera, ¿no? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Bien, sobre el caso de este taximetrista, que en realidad también es policía y que debió enfrentar a los delincuentes, termina, bueno, abatiendo a estos dos menores que intentaron rapiñarlo. ¿Cuál es su sensación? Bueno, porque además... como dijo Nicolás, digo, esto es una muestra más de la sensación y de la realidad que se vive hoy en día, ¿no? Porque le toca a un policía como le toca a un ciudadano. En este caso le tocó al policía, el policía cumpliendo una tarea que no es específicamente de seguridad, porque muchas veces se los contrata, en esta tarea era un simple taximetrista, y reacciona ante la rapiña de dos delincuentes que venían armados, ¿no? Entonces ahí está el tema de lo que es el funcionario policial cuando sale de sus 8 horas de trabajo, ¿no? El policía es policía las 24 horas. Y tiene que llevar su arma de reglamento. Y suceden estas cosas. Este enfrentamiento que terminó, desgraciadamente, con dos delincuentes muertos, ¿no? Pero es la realidad que se vive hoy en día, que le puede pasar a cualquier ciudadano que anda por la calle, ¿no? El tema de la rapiña, el tema de los delitos, cada vez es más frecuente, y las probabilidades que a quien roben es un policía, cada vez la estamos viendo más seguido, ¿no? ¿Por qué te parece que pasa eso? Porque digo, hay que ser mala idea, ¿no? Entras a un lugar y el guardia de seguridad es policía. Entras a otro y hay un cliente que es policía. Es porque el tema que tenés, digo, hay récord de rapiña, récord de delitos, pero a su vez, como hablábamos la vez pasada, 7 de cada 10 no denuncian los delitos. Entonces, la cifra de delitos es realmente grande, y la probabilidad de que toque un policía es bastante alta. Aumenta. Ahora, ¿qué solución le ve usted a estas empresas, no? Volvemos al caso ahora del que trabajaba como repartidor, pero también era policía y termina, bueno, asesinado realmente de una manera atroz. ¿Qué pasa con la situación de las empresas que por un lado quieren tener seguridad, entonces contratan a estos policías, quizás en una modalidad diferente al de policía, le ponen otro cargo, otra función, pero en definitiva están allí para preservar la seguridad? ¿Qué pasa con esa situación? ¿Cómo podemos lograr una solución a esto, ¿no? Y la solución es que le brinden a la población o le brinden a los empresarios poder contratar lo que se redujo, que era el 222, ¿no? Porque el 223 es un servicio que presta un funcionario policial al margen de la ley. El tema es que yo muchas veces, cuando me ha pasado, digo,
he trabajado en casinos y en hoteles en Punta del Este, y los dueños que no son de acá quieren policías, no Claro. quieren seguridad privada. ¿Por qué? Porque vienen de otros países, como Brasil, que toda la seguridad privada de ellos son policías. Entonces también nosotros tenemos que atacar ese punto, porque yo ayer justamente estaba hablando y le decía que hubo una balacera ahí en La Mansa, ¿no? Entonces digo, tenemos que cuidar los destinos turísticos, digo, porque tenemos la parte medioambiental que ha generado bastantes problemas, la parte económica, y ahora le agregamos el tema de la inseguridad. Entonces, la gente que viene de afuera, ¿tá? Casi todos los empresarios quieren seguridad de la policía, y ellos quieren contratar policías, no quieren guardias privados porque se sienten mejor protegidos por la policía. Entonces tenemos que reglamentar, si no cada tanto surgen estas situaciones que se disfrazan de que los contratamos como conserje, que los contratamos como personal de mantenimiento, que los contratamos como Pero sin personal de chalecos, limpieza. sin las medidas de seguridad, además fundamentales, ¿no? Sin todo, ¿tá? Pero también es lo otro, digo, yo trabajaba en lugares que el policía venía y era pastelero, ¿tá? Y el policía muchas veces me decía, Hoffman, ¿dónde dejo el arma? Porque no iba a entrar a la pastelería del hotel con el arma. Entonces para las empresas también es un problema. Pero también me pasó en una pizzería, llegué y me hice el pedido, hablé con el propietario, nos pusimos a charlar y estaba el pizzero, y llegaron 2 personas, ¿no? De afuera. Lo miran al dueño de la pizzería y le dice, che, ¿contrataste un policía de pizzero? Y el policía miró, claro, estaba haciendo su trabajo de pizzero, no tenía arma. Pero ya los que vinieron de afuera, que eran 2 personas completamente desconocidas, ya lo identificaron como policía. ¿El policía qué hizo? Fue a buscar su arma de reglamento, porque no sabía si después venían a cometer un tipo de Claro. delito, ¿no? ¿Qué aspecto eso es tendría muy el policía? delicado. ¿no? Claro, Porque no, antes no. una aparición de bigote, No, pelo corto, pero eran más identificables hoy. Pero capaz que tuvo un problema con ese policía. seguro. Claro, Entonces, lógico. Y ese lo es- toma ese- además en un lugar de vulnerabilidad, claro. porque ese es lo que hay que... Estamos hablando de seguridad, ya vamos a hablar seguramente del tema carcelario. Hay una noticia que acaba de darse a conocer por parte del Ministerio del Interior y que muestra también un poco de la situación en la que estamos en algunos lugares, ¿no? Se acaba de fugar de cárcel central junto con otros 3 delincuentes Rocco Moravito. No sé si recuerdan el caso de Rocco Moravito, es un integrante de la mafia calabresa, Sí. que estuvo prófugo casi 30 años, que fue detenido prácticamente que de casualidad por una discusión con su mujer, se separó, se fue de la casa, se alojó en un hotel y ahí lograron interceptarlo, pero estaba desde el año 2012 en el Uruguay. Y ahora, después de estar un tiempo largo en cárcel central, porque yo estaba repasando ahora, por ejemplo, bueno, ahí está el tuit del Ministerio del Interior confirmando esta fuga de 4 personas que estaban detenidas allí en cárcel central, y que entre los fugados está el italiano Rocco Moravito, que había sobre él un pedido de extradición de Italia. Él está siendo indagado en Italia por ser un tráfico de drogas. Insisto, una persona que está sindicada como integrante de la mafia calabresa. Además también había tenido un altercado en cárcel central, algún incidente, había terminado con una costilla rota, es decir, se había pedido su libertad, eso se había negado, estaba en pleno procesamiento todo lo que es la vía administrativa de él, pero obviamente estaba recluido en cárcel central, un lugar donde no tiene... Donde no está la máxima seguridad. Y después terminan sucediendo estas cosas de la fuga. Esto compromete la imagen del país Esto a nivel fue- internacional. Este tuit es de Hace recién. 15 minutos. Bien. 10. Hoffman, los precandidatos, ¿están hablando del tema carcelario o están evadiendo el tema carcelario concretamente No, en sus propuestas de seguridad? todos en sus propuestas de seguridad quieren cambiar la situación carcelaria. Pero hace 30 años que venimos con la misma situación y venimos discutiendo siempre lo mismo. Cuando empezamos, ¿de quién debe depender las cárceles? ¿Quién debe hacer la rehabilitación? ¿Quién se debe de encargar de la custodia de las cárceles, del perímetro de las cárceles?
Y esta discusión parece que no termina nunca. Cuando empiezan las campañas políticas, empiezan las... No digo las soluciones mágicas, ¿no? Pero en esto digo, hay que tener mucho pienso, pero también hay que invertir mucho, ¿no? Porque las cárceles están realmente muy mal. Algunos precandidatos, pongámosle, no sé, el de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se refirió, por ejemplo, a crear una cárcel específica de máxima seguridad, mucho más reducida en tamaño de lo que puede ser hoy el Excomcar. ¿Qué opinas sobre una medida como esa, por lo pronto, ¿no? Y con, además, una guardia específica para esa cárcel, donde allí sí destinaría a los militares, por ejemplo, a custodiarla? Los militares, tareas militares. Las cárceles, la policía y gente especializada en rehabilitar. No creo que la medida sea armar una cárcel de máxima seguridad para estas personas. Sí aislarlas, sí poner a la propia Guardia Republicana en el perímetro, pero gente que rehabilite, porque sean, como se dice en la jerga, más pesados, más problemáticos, en algún momento van a salir. Entonces hay que rehabilitarlo. Y los militares están para estar en los cuarteles, tienen otra formación. Y se los digo porque soy hijo de un coronel, o sea que conozco el tema, nací dentro de un cuartel, trabajé en la policía, conozco la mentalidad de lo que es el ejército, conozco lo que es la policía. Ahora, Hoffman, le pregunto, porque justamente estamos en la plena campaña, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy con un pariente y ese pariente tiene un problema de salud y tengo un abogado y un gastroenterólogo, yo elijo que lo extienda el gastroenterólogo. Sí. Pregunto, ¿los militares no son lo más parecido a un policía y con una capacitación que si la gente llega a policía, yo supongo que pueden llegar, cumplir roles paralelos, similares o complementarios a la policía? Yo te pongo esto. Esto es como que tenga que jugar una final del mundo y tengas una final del mundo en fútbol, tengas un equipo de fútbol y un equipo de rugby. Entonces sí, comparamos el equipo de rugby y la policía y el equipo de... A ver si puede explicar mejor las diferencias entonces. Las diferencias que para usted son incompatibles entre los militares y los policías. Son diferencias de concepto, diferencia de jerarquía, diferencia de idiosincrasia, diferencia de mentalidad, son mucho más estrictos. El policía, si bien hay una guardia militarizada, una guardia republicana con otro perfil más profesional, pero la policía es un guardia civil, los militares son militares, están para combatir un enemigo, están para combatir en una guerra. No pero están... un narcotraficante, por ejemplo, una red de narcotraficante, es el enemigo. Sí, pero es el enemigo, pero la mejor forma, y que no lo estamos utilizando y que se debería utilizar, es en la frontera, en el control de la frontera, que desde el noviembre del 2018 hasta el día de hoy no se ha reglamentado el decreto. Quedó reglamentado hace pocas horas. Hace pocas horas, bueno. El decreto de que para que los militares... Sí, tramos de la frontera sean custodiados. Que lo están haciendo bien, que ya lo hicieron en los Juegos Olímpicos y lo hicieron en el Mundial en Brasil y lo hacen bien porque ya tienen todo identificado y cuentan con materiales para hacer ese tipo de situaciones. Entonces, en todos lados donde se aplicó el ejército, digo... Que hay muchos países, por cierto, ¿no? Hay muchos países, pero son otras realidades, porque Brasil enfrenta un régimen de violencia enorme y no le queda otra que utilizar el ejército. México... O sea, que no estamos en una situación de violencia tan grave como para que los militares, pero sí podrían en una situación de violencia. Queda como contradictorio. Pero no, o sea, si bien nosotros el año pasado batimos récord en homicidios, ¿está? Récord en rapiñas, no estamos a los niveles de Brasil, de violencia y de México, ¿no? El otro país que utiliza el ejército es Colombia, ¿está?
Pero yo después le voy a explicar un poco. El tema de Colombia está establecido en la Constitución que las tareas de seguridad pública son la policía y el ejército, ¿ah? Cosa que en nuestra Constitución no está. Entonces, son tareas distintas. La prefectura controla toda la parte marítima, la Fuerza Aérea controla toda la parte aérea, o sea, el espacio aéreo para el control de aviones, y el ejército debería, y sé que lo va a hacer bien, pero yo no soy partidario de que el ejército haga tareas de policía, Hoffman, porque tenemos los recursos, o sea, no es que nos faltan los recursos. los recursos están, lo que falta es Estrategia. la gestión, podríamos Falta decir. una estrategia para combatir el delito. Bueno, y hubo varias propuestas en esta campaña, ¿no? Bueno, está, ni que hablar la de Larrañaga, Vivir sin miedo, que va a plebiscitarse. Después está también, por ejemplo, lo que ha acercado Talvi como propuesta, ¿no? Desde el Partido Colorado, el recrear esa policía de cercanía. Se habla mucho de reorganizar a la policía, quizás más a la vieja usanza que los cambios que ha logrado el Frente Amplio en esa materia, ¿no? Volver a la comisaría barrial, en definitiva. Otras tienen que ver con, sí, reorganizar en general el aparato policial. ¿Y usted qué opina sobre eso? Yo le hablé con usted la vez pasada y me preguntaron porque más y o estaba menos un poco de acuerdo en están eso. todos de acuerdo, en el tema de reflotar o reposicionar el tema de la seccional. Es más, Daniel Martínez dijo que él iba a reorganizar el tema de las seccionales dentro de los candidatos del Frente Amplio. O sea que el tema de las comisarías o seccionales es fundamental para el contacto con el vecino y para saber la realidad de seguridad. Ahora, para mí, lo más importante es que la propuesta de Larrañaga va a condicionar todas las demás propuestas de llegar, de aprobarse, Claro. porque la gran mayoría de los candidatos no apoyan a la propuesta, ¿tá? Porque si ustedes ven, Sanguinetti no lo apoya. Bueno, Sanguinetti, de hecho, tampoco la rechaza. No, pero Sanguinetti dijo que el Estado tiene todas las herramientas para poder cumplir la función que tiene que cumplir. La calle Pou no lo comparte. Los candidatos del Pero Frente sea Amplio, el que asuma, si esto se aprueba por plebiscito, y la voluntad ciudadana hay que respetarla. hay que respetarla y creo que eso va a generar en esa propuesta del enfoque territorial que quiere hacer el Frente Amplio, dotando a todos los organismos del Estado en el combate del delito, lo va a condicionar. La calle Pou también se va a condicionar. Manini Ríos, que es militar, no está a favor de la campaña Vivir sin miedo. Entonces, yo para mí creo que si bien es una herramienta democrática y hay que respetarla, creo que va a condicionar el tema Además de lo de la Guardia Militar, que prevé vivir sin miedo, ¿hay algún otro ítem que le genera ruido? Como y sí, experto o sea, a mí el tema de lo que son la revisión de la pena perpetua y el tema del cumplimiento de las penas, creo que eso se puede legislar. El tema de los allanamientos nocturnos, yo ya lo había hablado con ustedes, creo que la policía no está capacitada para hacer allanamientos nocturnos de noche. Y si bien en la época se generó esto de los allanamientos, no existía el tema de la venta de droga en determinados lugares, hay tecnología de punta que se puede utilizar y no se tiene que hacer esto. Yo creo que se generan más problemas haciendo un allanamiento nocturno que lo que se puede lograr, porque la inteligencia policial es clave. Yo pongo siempre el ejemplo. La inteligencia policial, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, hizo un allanamiento a las 11 de la mañana en el barrio Boes. Tuvieron 4 horas con una persona metida, atrincherada en una casa, le robó un arma al policía y se generaron momentos de tensión
en todo el vecindario. Imagínense de noche, ¿no? Que llegan policías que uno no sabe si son o no son policías. Muchísimas gracias, Edward Hoffman, por su opinión, su punto de vista, además como experto independiente en estos temas de seguridad en esta campaña. Gracias por haber venido y bueno, ya seguramente seguiremos conversando más adelante aquí en Buen Día Uruguay, en alguna otra oportunidad. No, gracias a usted por la invitación nuevamente.